Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Necesito que compartan y compartan en grupos de esto que hacen las personas que están con el tema de la I-220A y la I-220B. Compártanlo en esos grupos y etiqueten a todas las personas que ustedes conozcan que estén en esa situación de I-220A y I-220B. Quiero mandar un mensaje a modo de consejo y también voy a darle cobertura un poquito al tema de las manifestaciones que se están realizando en Nueva York a partir de hoy. Y necesito que compartan específicamente en los grupos de la I-220A y I-220B. Lléguenle ahí. Ayúdenme en eso ahí. Los que no estén viendo en vivo y lo estén viendo en retransmisión, por favor, apóyenme ahí en eso ahí, que es un mensajito para ellos. Yo sé que a muchos les va a servir. Les va a servir como herramienta porque hay muchos que están más perdidos que vaya. Perdidos en un campo de lechuga completamente. Los veo que andan como pollos sin cabeza. Y los están manipulando. Los están manipulando completamente. Así que nada, por favor, compartan y compartan en los grupos que tengan que ver con la I-220A y la I-220B. Ayer vi ayer o antier, no sé, una manifestación, ayer o antier, en el Versalles, en el mítico Versalles, en el histórico Versalles, en la casa del exilio cubano, el Versalles, una manifestación desastrosa, una manifestación vergonzosa, una manifestación para el olvido de las personas que están bajo el estatus migratorio, no sé si se le llama estatus, o el permiso que le dieron para entrar, I-220A y I-220B. Donde no hay una propuesta, no había una propuesta ninguna. Esos sitios están infectados de agentes de la seguridad del Estado. Todas esas manifestaciones, por detrás hay una organización de la dictadura, en todo este éxodo que ha dejado entrar Biden sin revisión, sin nada, han entrado muchos agentes de la seguridad del Estado para controlar todo este tipo de espacios y para manipular a toda esta masa que va ahí. ¿Me entiendes? Ahí vi un personaje diciendo, porque fueron parte del exilio histórico a dar su mensaje de libertad para Cuba, libertad para los presos políticos. Pero muchas de esas personas que estaban ahí, en vez de usar como herramienta para su lucha y para su pedido, ¿verdad? Que es parol o papeles aquí en Estados Unidos, en vez de usar de manera positiva, ¿no?, a estas personas que van ahí a hablar de la libertad de Cuba, personas que llevan 40 y 50 y 60 años en este país, en vez de usar eso como coño, una herramienta y como una muestra de que nosotros estamos del lado correcto de la historia y nosotros escapamos a causa del comunismo, a causa de un sistema político que persigue, oprime, reprime y maltrata al cubano, y nosotros venimos aquí a refugiarnos. No, ahí lo que vi fue un tipo diciendo que esto no es un tema político. Nosotros lo que queremos es papeles. Esto no es un tema político. Nosotros lo que queremos es papeles. Esto no es un tema político. Y lo peor es que vi mucha gente aplaudiendo, mucha gente haciéndole coro a ese personaje. Número uno, con esa actitud, desgraciadamente están más cerca de la deportación que de que obtengan sus papeles. Desgraciadamente. Esto no es política. Ah, no. ¿Para quién es ese pedido que ustedes le están haciendo ahí? Ustedes le están haciendo ese pedido a los políticos, que son los únicos que pueden sacar una ley para que ustedes se acojan a esa ley y poder obtener papeles y legalizarse en Estados Unidos. Número uno, ustedes le están pidiendo a los políticos que legislen algo que los pueda beneficiar. Sí es política. Y número dos, ¿por qué ustedes están aquí en Estados Unidos? ¿Cómo ustedes llegaron aquí? ¿A causa de qué? De la política que hay en el país de ustedes, que se llama Cuba, y es comunismo, el sistema político fallido, el cual los hizo escapar, poner su vida en riesgo y venir para acá. Por eso ustedes escaparon.
Pero problemas económicos no, por problemas económicos por culpa de una dictadura comunista que ocasionó todos esos problemas. Entonces sí es un problema político. Les voy a decir algo a los que de verdad quieren entender esto. Por favor, compártanlo en grupos que tengan que ver con la I-220A y I-220B. Si siguen estas actitudes y si siguen este tipo de personajes, van a terminar deportados. Van a terminar deportados. Ustedes no, ¿por qué? A ver, ahora yo le pregunto, yo no, por supuesto no voy a ir a apoyar eso, porque para mí es un desastre. Y una de las cosas que tampoco voy es porque no quiero cargarme con tipos como ese. Porque ahí la pregunta es, ¿cuál es tu propuesta? ¿Por qué Estados Unidos tiene que darte a ti los papeles? Porque tú eres lindo, porque tú tienes una gorra negra, o porque tú eres un pingú, porque tú te crees, como nos hizo la dictadura, de que nosotros nos merecemos todo. Nosotros los cubanos nos merecemos todo. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Por qué tú llegas a una casa que no es tuya a decir, dame los papeles? ¿Cuál es tu propuesta? Salgan de ese tipo de personas. Salgan del lado de ese tipo de personas. Todas estas tipos de manifestaciones que no tienen una propuesta. Porque una propuesta no es, dame los papeles. ¿Por qué yo te voy a dar los papeles? Porque yo soy refugiado político, porque mi país no hay libertad, porque en mi país hay una dictadura, no quiero regresar a mi país, porque en mi país hay tremenda hambre, tremenda miseria, tremenda falta de libertades, en mi país me oprimen. No necesariamente soy un preso político, fui un preso político, no fui quizás perseguido políticamente, pero al final del día sí sufrí represión en Cuba, porque que la policía me pida carnet en Cuba es político, porque yo vender una vianda en Cuba y que la policía me la quite es algo político, porque todo es por culpa de la política y del comunismo. Entonces tú puedes presentar algo y defender algo, pero decir que no es política y que tú lo que quieres es parol, usted va deportado. Sacan de al lado de esa gente, familia, todos esos grupos y todas estas protestas son orquestadas por la seguridad del Estado y la dictadura que tiene agentes aquí y los mueve a todos ustedes con romanticismo y los pone en zona de confort. ¿Qué cosa es zona de confort? Olvídate la libertad de Cuba, no pidas por los presos políticos, no pidas libertad, no pidas nada, que tu problema es de verdad, tú sabes, te llega, ¿no? Pero en parte del discurso que dio fue, ¿y nosotros cuándo vamos a ver a nuestra familia? Nosotros, cuando vamos a ver a nuestros hijos crecer. Porque tú lo que quieres es regresar. Tú no puedes pedir apoyo al exilio. Porque el exilio se le murieron sus familias en Cuba. Porque de verdad eran exiliados políticos. Tuvieron que venir huyendo para acá. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que te apoye, que sufrió la separación de familia y sí no pudo regresar? No es que no quieran que tú regreses, pero tú tienes otras posibilidades que antes no habían. Tú puedes llevar a tu familia dominicana, tú puedes llevar a tu familia a México para verlos en México, puedes reclamarle y traerlos para acá. Pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Están fritos. Y si siguen este tipo de manifestaciones, van a ir deportados. Van a ir deportados en un momento determinado, porque a Biden no les interesa a ustedes. Biden los dejó entrar a ustedes porque es una agenda para crear el caos en los Estados Unidos. Tener gente ilegal, tener gente manejando ilegal, tener gente incumpliendo la ley, tener gente que no paga impuestos. Eso es lo que quiere Biden, esa es la agenda de Biden, no la inmigración legal, es la inmigración ilegal. Es la inmigración ilegal. Es lo que está promoviendo la administración Biden. Por eso no les va a dar papel a ninguno y por eso los va a ir deportando poco a poco. Entonces, cuando salga un presidente que sí quiera legalizar y acabar con el caos, va a legalizar a la gente que tiene una propuesta digna, a la gente que tiene una propuesta con sentido. No darme papeles porque me tienes que dar papeles, como dijo el idiota de la gorra negra. ¿Entiendes? Sí, porque es un idiota y no es una ofensa de manera despectiva, sino que realmente es un idiota. ¿Entiendes? Un tipo que no merece estar en los Estados Unidos, un tipo que merece ser deportado. Entonces, sacan de todos esos grupos, están orquestados por la seguridad del Estado. Lo que quieren promover es eso, que nadie hable por la libertad de Cuba, dejarlos en zona de confort para que no arriesguen, porque todo el mundo lo que tiene es miedo a hablar de eso, porque si yo quiero regresar a Cuba, porque si yo tengo familia en Cuba, y entonces, ¿cómo te van a dar papeles, brother? ¿Cómo te van a dar papeles? ¿En qué te basas tú para hacer una propuesta para dar papeles? Pero hay mucha gente que está haciendo. Ahora mismo yo puse algo en Twitter y salió un muchacho con una recogida de firmas
diciendo que escapó por el comunismo, que la I-220 y puso en la del cero, puso un símbolo con el comunismo y una flecha. Hay propuestas. Hay propuestas. No, pero tú es porque eres ciudadano americano y tú no estás pasando por esto. No, yo tengo familia que están pasando por esto. Yo tengo familia que ha sido reprimida y tengo videos de mi familia siendo reprimida, mi primo siendo reprimido en Cuba por policía. Policías dándole golpes. Y a mi primo aquí le pusieron I-220B. Porque fíjate si son egoístas. Fíjate si los que están detrás de estas manifestaciones son egoístas, que enseguida los de la I-220A se separaron de la I-220A. La manifestación fue de la I-220A, no fue I-220B. Fíjate tú si es egoísmo. Si no son capaces de empatizar con las I-220B, que son hermanos igual que ustedes, que entraron a la misma vez que ustedes, sencillamente esta administración le dio a unos una cosa y a otros le dio otra por gusto, fue una lotería, y te vas a despegar y vas a dejar quemado a los de la I-220B. ¿Qué se espera para que hablen por los presos políticos? ¿Qué se puede esperar de que hablen por la libertad de Cuba? Ustedes nada más que quieren resolver ustedes, por eso nadie los va a apoyar. Y no es que no los van a apoyar, es que les van a tirar.